Buenos días, buenas tardes, ya. Bienvenidos a la primera sesión de la semana número 34, hoy miércoles 19 de mayo. A lo largo de esta sesión vamos a hablar sobre el desarrollo de la monografía, porque si ustedes bien recuerdan, en la sesión anterior nosotros hablamos de la introducción. ¿Alguien recuerda qué información contiene una introducción en una monografía? El tema. Exacto, nos da a conocer el tema, el propósito y los subtemas que va a tratar la monografía. Entonces, esta parte de aquí nosotros ya la tenemos, incluso ustedes ya escribieron la introducción de su monografía según el tema que ya seleccionaron. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de la monografía. Como todo texto, pues se divide en varias partes. La primera de ellas es la introducción, la segunda el desarrollo, tercera conclusión y al final las fuentes. Específicamente hoy vamos a hablar sobre el desarrollo. El desarrollo es la parte de la monografía en la que ya se nos presentan los subtemas en los que se divide el tema. Por ejemplo, si ustedes agarraron el tema de las drogas, alguno de los subtemas que ustedes pusieron fue qué tipos de drogas existen, los efectos, consecuencias y cómo prevenir o la prevención. Entonces, ahí vemos cómo se divide ya nuestro tema, ya dependiendo el que usted haya seleccionado, pues van a variar, ¿verdad? Entonces, aquí en este desarrollo es donde vamos a agregar ya toda la información que investigaron en sus fichas de trabajo, las que se supone deben de tener una por subtema. Y en esta ocasión, en esta sesión, vamos a aprender de qué manera podemos agregar la información de forma que desde un inicio nos dé a conocer de qué va a tratar cada uno de estos subtemas. Aquí es donde ya vamos a incluir explicaciones, ejemplos, hechos y datos. Y para poderlo ver, para poderlo visualizar de una mejor manera, vamos a realizar la primera parte de nuestra actividad 5. Que le voy a pedir apoyo a Ricardo, que me lea las instrucciones que están en pantalla, por favor. Lee el desarrollo de la monografía de Oaxaca, página 209 a la 212, subtemas 1, 2, 3 y 4. Muy bien, gracias. Entonces, abran su libro de español. Este es su libro de español, página 209, como claramente lo mencionan las instrucciones. Por eso siempre les recalco que lean bien, porque las instrucciones nos van a decir qué hacer, cómo, cuándo, dónde. Muy bien. Página 209, tenemos, a partir de la página 209, ya empieza el desarrollo de la monografía que habla sobre Oaxaca. Entonces tenemos el primer subtema, que en este caso, ¿cómo se titula el subtema? Fundación. Exacto, gracias Luna, fundación. ¿La fundación qué es? ¿Qué significa esta palabra? No sé. ¿Cómo? ¿Qué significa fundación? Un tipo de organización que ayuda. Bueno, pero en este caso estamos hablando del estado de Oaxaca. De que cuando se fundó Oaxaca. Exactamente, cuándo se fundó Oaxaca, es decir, en qué año nació Oaxaca, por así decirlo. Entonces, este subtema, la información que contiene este subtema, la información que vemos aquí en pantalla, ¿de qué nos va a hablar? Si el título del subtema es fundación, ¿de qué nos debe de hablar? De cómo se fundó Oaxaca.
Exactamente, ¿verdad? De cómo se fundó, cuándo, etcétera, etcétera. Entonces vamos a empezar con la lectura. Empiezo yo y estén atentos porque les puedo pedir que me ayuden. Muy bien, entonces empezamos con la lectura del desarrollo del tema. Fundación. La historia de Oaxaca comenzó hace 600 años cuando el conquistador español Francisco Orozco y Tobar estableció su ejército en aquel sitio defendido por los mexicas el 15 de noviembre de 1521. Arlet, ¿me ayuda, por favor? Desde aquella Hola, memorable maestra. Desde aquella memorable fecha, la actividad de Oaxaca se desarrolló a tal grado que el rey Carlos V le otorgó más tarde el título de la ciudad. Hoy día es la capital del estado y una de las más bellas ciudades coloniales del país. Gracias, Arlet. Entonces, esta información que leímos se relaciona con el título del subtema, nos habla de la fundación de Oaxaca. Sí, habla de cuándo se fundó el estado de Oaxaca. Exactamente. Incluso al final vemos que nos dan algunos datos de que hoy es la capital del estado, así como Monterrey es la capital de Nuevo León. Bueno, Oaxaca es Oaxaca, Oaxaca. Es la capital también del estado. Y aparte también nos dice que es considerada una de las más bellas ciudades coloniales por sus características del país. Veamos el segundo subtema. ¿Cómo se titula el subtema? Esto lo podemos encontrar en la página 210. Grupos étnicos. Grupos étnicos. Ahí está, excelente, gracias. Página 210 tenemos el segundo subtema. Y pues evidentemente, ¿de qué tiene que hablar toda esta información? ¿Alguien sabe qué es un grupo étnico o qué es una etnia? Son como las culturas, ¿no? Exactamente, son grupos que representan una cultura, por así decirlo. Y si ustedes observan en la página 210, lado izquierdo, al final, vienen palabritas en rojo que son algunos conceptos que quizá no entendamos y nos van a brindar la definición de cada uno de ellos. Por ejemplo, etnia. Dice que es una comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales, etc. En otras palabras, una etnia es un grupo de personas que comparten tradiciones, características, la forma de hablar también comparten esa afinidad, entre otros detalles de su cultura. Entonces, dice que Oaxaca tiene varios grupos étnicos. Vamos a ver cuáles son y sus características. Dice, en Oaxaca conviven varios grupos étnicos. Entre los más importantes se encuentran, en primer lugar, los zapotecos, los mixtecos, los mazatecos, los mixes. Le siguen, en orden de importancia, los chinantecos, los chatitos, los triquis, los cuicatecos y por último, los guaves. ¿Me ayuda, por favor, Ismael Gómez? De acuerdo con el INEGI, el número de hablantes que hay en esta entidad es el siguiente. Zapotecos, 371.740, Mixteco, 264.047, Mazateco, 175.970, Mixe, 100.117.935. Bueno, 117.935. Sígale. El grupo étnico más numeroso es el Zapotecas. Se localiza principalmente en el Istmo de Tehuantepec. Hasta ahí, gracias. De nada. Sígale, Suami, por favor. Su trabajo artesanal es muy variado. Se destacan
por ejemplo, los huipiles bordados a mano, las servilletas y los manteles. El segundo grupo étnico más importante es el de los mixtecos, se ubica en el norte de Oaxaca. Producción artesanal es básicamente para uso doméstico, manufacturan jícaras, muebles, cuchillos o metales. Con la hoja de la palma fabrican petates, juguetes, sombreros, escobas, monederos, bolsas de mar. Etcétera. Muchísimas gracias, Soimi. Ojo, dice su trabajo artesanal. ¿Cómo es este trabajo? Miren, todo lo hacen con las manos. Eso, en eso consiste la artesanía, el hacerlo con las manos. Entonces, fíjense todo lo que producen estos grupos étnicos. O sea, huipiles, ¿qué es un huipil? Es una blusa bordada a mano. También hacen servilletas, manteles, miren, todo tejido con las manos. Y luego otros, el segundo grupo, dice que realizan todos estos utensilios que vemos al final del texto, ¿verdad? Muebles, cuchillos, metates. Fíjense lo que hacen con la hoja de la palma. O sea, juguetes, sombreros, escobas, monederos, bolsas de mano. Y bueno, muchísimas cosas. Son todos unos artesanos, estas personas de los grupos étnicos en Oaxaca. Muy bien, entonces toda esta información nos da detalles de los grupos étnicos en Oaxaca. Sí. Entonces vamos observando que la información de cada subtema se relaciona con el título que nos brinda cada uno. Por ejemplo, el 1, fundación, nos habla de cómo se creó Oaxaca. El 2, grupos étnicos, nos da detalles de estos grupos. Y ahora vamos a pasar al tercer subtema, que está en la página 211. ¿Cómo se titula este subtema? Gastronomía. Gastronomía. ¿Qué significa gastronomía? Tu comida. Comida. Exacto, comida. Advertencia. Corren el riesgo de terminar antojados después de leer este subtema. Entonces, sobre aviso no hay engaño. Dice, además de las 7 variedades de moles, Oaxaca se destaca por su quesillo, tlayudas, tamales, café, chocolate, pan de yema, tasajo y caldo de guías, entre muchos otros alimentos que han dado fama a su gastronomía. Ayúdame, por favor, Karina. En 2008, el Consejo del Estado nombró a la comida típica Oaxaqueña. Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Oaxaca. Muy bien, el Congreso del Estado nombró a la comida típica oaxaqueña Patrimonio Cultural. O sea que todos los platillos de Oaxaca ya forman parte de su cultura. ¿Por qué? Porque han sido todo un éxito en cuanto a sabor, vista, o sea, son una delicia. O sea, tenemos que ir a Oaxaca porque tenemos que ir alguna vez en nuestra vida para poder deleitar a nuestro paladar con todos estos platillos. Que en lo personal, no sé si alguien de aquí ya ha probado el mole Oaxaca o el café o el chocolate, pero luego aquí en Monterrey hay eventos, por ejemplo en la Macroplaza, en donde se ponen como un mercado y varios estados presentan sus productos gastronómicos. Y recuerdo que el año antepasado hubo una exposición de este tipo y tuve la oportunidad de comprar un mole. Híjole, estaba buenísimo, así riquísimo. En mi vida había probado uno, bueno, aparte del de mi mamá, ¿verdad? Pero, o sea, podemos disfrutar de estos platillos, incluso aquí en Monterrey, cuando vienen a dar a conocer sus productos, o ojalá algún día podamos ir para probar esto. Entonces tenemos aquí el tercer subtema, que efectivamente también se relaciona, ¿verdad?, con el título. Nos habla de la gastronomía. El siguiente subtema, ¿cómo se llama? Sitios históricos. ¿Y qué querrá decir?
¿De qué nos va a hablar? De los Lugares sitios de antiguos. Oaxaca, los lugares. Muy bien, de los lugares de Oaxaca, ¿verdad? Luis Díaz, ayúdame por favor a leer. Oaxaca de Juárez se caracteriza por tener edificios y monumentos considerados históricos. El primero de ellos es el Palacio del Gobierno, localizado en el centro de la ciudad. El edificio fue inaugurado en 1728. En sus inicios, su estilo era gótico con la fachada de cantera verde y el interior de adobe y ladrillo. Fue reconstruido a partir de 1832 y se completó en 1887. Excelente, gracias Luis. Entonces, efectivamente, este primer párrafo sí se relaciona con el subtema porque desde un inicio ya nos da a conocer que va a hablar sobre ¿qué? Sobre edificios y ¿qué más? Localizaciones. Ok, edificios y monumentos que se localizan en Oaxaca, muy bien. Vamos a continuar en la página 212. Dice, otros sitios históricos, o sea, seguimos en el subtema 4. Ayúdeme, por favor, Jimena Rivera. Otros sitios históricos. Otro de los edificios emblemáticos es el Teatro Macedonio Alcalá, cuyo primer nombre fue Luis Mier y Terán. También localizado en Avenida de la Independencia 900 en el centro de la ciudad. La construcción del teatro inició en 1903 y terminó el 5 de septiembre de 1909, fecha en que se inauguró. Muy bien, gracias, Jimena. Entonces, ¿cuántos años tardó en construirse este teatro? Échenle cuentas. Inició en 1903 y concluyó en 1909. 6 años. 6 años. Entonces, pues sí, debe ser un edificio, como dice, emblemático, o sea, histórico. Aquí hay una ilustración de él, pero pues nada mejor que verlo en vivo, ¿no? La belleza de estas construcciones. Y el último párrafo de este subtema, seguimos con los sitios históricos de Oaxaca. A ver, levante mano al que quiera participar voluntariamente. Marichuy. Finalmente, la obra que simboliza la identidad regional está localizada en la calle de las Rosas. La fuente de las 7 regiones se construyó en cantera verde y a mediados del siglo XX el diseño de la fuente sobresale por una serie de esculturas que representan en las 7 regiones del estado el tema de la fuente de Guelaguetza. Dice sí, gracias Marichuy. El tema de la fuente es la Guelaguetza. Y bueno, aquí tenemos ya un tercer monumento. ¿Cuáles son los sitios históricos que nos mencionó este subtema? El primero, ¿cuál fue? El Palacio de Gobierno. Gracias, Oscar. ¿El segundo? El Teatro Macedonio. El Teatro Macedonio, muy bien. ¿Y el último que nos habla? De la fuente de las 7 regiones. Excelente. Entonces, también esta información se relaciona directamente con el subtema sitios históricos. Ahí nos dieron 3 ejemplos de sitios históricos que son históricos de Oaxaca. Se me fue la idea un poco. Muy bien. Ahora, ya que leímos estos 4 subtemas, vamos a realizar un breve análisis con estas preguntas que usted ya debe tener copiadas en su libreta y que ahora vamos a contestar. La primera, pues ya tenemos conocimiento. ¿Cuáles son los títulos de los subtemas 1, 2, 3 y 4? ¿Cuál sería el primero?
El subtema 1. Fundación. El segundo. Grupos étnicos. Tercero. Gastronomía. Y último. Sitios históricos. Muy bien. Recuerden que esos subtemas hacen referencia al estado de Oaxaca. Ahora, segunda pregunta. ¿Crees que la oración en color verde sea una oración temática? ¿Por qué? Váyanse a la página, regresémonos a la página 209. En el subtema 1, ahí tenemos subrayado en verde los primeros renglones. ¿Creen que esa información sea una oración temática? ¿Ustedes qué creen? Sí, ¿Por qué, Oscar? porque viene sobre el subtema, o sea, viene la información de lo que dice, lo más importante del subtema de la fundación. Excelente. ¿Los demás están de acuerdo con Oscar? Sí. Sí. Efectivamente, sí es una oración temática, porque ya lo mencionaba su compañero. Habla sobre la fecha en que se fundó Oaxaca y esto se relaciona con el subtema porque se llama fundación. Entonces, sí es una oración temática porque ya nos está dando a conocer el tema desde un inicio. Como decía Oscar, nos presenta la información más importante del subtema. La número 3, ¿qué información se obtiene de ella? O sea, de esta oración que está en color verde. ¿Qué información obtenemos de ella? Que los mexicas defendieron su lugar ante el ejército español. Ok, ¿qué más? Yo creo que es sobre lo de la fundación de Oaxaca. Exacto, ¿verdad? Sobre la fundación de Oaxaca. Y aquí tenemos específicamente que nos menciona hace cuánto tiempo, porque dice que desde hace 600 años. También nos menciona quién, cómo y cuándo se fundó Oaxaca. Todo esto en la información que está en verde. Dice, comenzó hace 600 años, cuando el conquistador Francisco Orozco y Tovar, el 15 de noviembre de 1521, fundó Oaxaca. Entonces, ahí tenemos la información que se obtiene de ella. En la número 4 dice, ¿qué datos proporcionan o añaden las siguientes oraciones del subtema? En este caso, recordemos, estamos en el subtema 1 todavía. ¿Qué información nos da las siguientes ideas que no están en verde? Cuando el rey Carlos V le otorgó el título a la ciudad. Muy bien. ¿Qué otro dato? Los demás, ¿qué otros datos proporcionan el resto de las ideas? Uno ya lo mencionó Luis, faltan 2. Que es la capital del estado y una de las más bellas ciudades. Ahí está completo. Gracias, chicos. El primero es el por qué y quién le dio título de ciudad, que ya lo mencionó Luis, que fue el rey Carlos V. Y la razón, ¿saben por qué? ¿Saben por qué le dio este nombre, el título de ciudad? No. Ahí dice, hay que leer. Dice, la actividad de Oaxaca se desarrolló a tal grado que el rey Carlos V le otorgó más tarde el título de ciudad. Cuando habla aquí de la actividad de Oaxaca se desarrolló, quiere dar a entender que toda la actividad económica, por ejemplo, todo lo que ellos producían, como lo que leímos en los grupos étnicos, pues aumentó, o sea, fue creciendo y pues claro que ya empezaban a relacionarse con otras personas de otros estados, de otras partes del mundo, y fue como empezó a crecer la ciudad. ¿Cómo son las ciudades? Por ejemplo, ¿cómo es la ciudad de Monterrey? Pues es una ciudad grande, una ciudad con mucha actividad económica, una ciudad donde hay mucho que hacer en cuanto a lo laboral, y eso permite que las ciudades crezcan.
Entonces lo mismo pasó con Oaxaca. Empezó a tener este crecimiento económico y fue la razón por la que el rey Carlos V le da el título de ciudad, que quizá empezó como un pueblito y pues gracias a todo este desarrollo pues se dio la ciudad. Y luego también, como decía Oscar, dice que es la capital del estado, actualmente es la capital del estado y que es reconocida como una de las más bellas ciudades coloniales del país. Por último, ¿qué función tienen las frases en color amarillo y la marcada en rosa? Esto en la página 210. Tenemos... ¿Perdón, Oscar? Que para dar inicio a una idea o para terminar. Ok, excelente. Luna, ¿qué dice usted? Las de color amarillo tienen la función de poner un orden y las de rosa de señalar el ejemplo. Ah, muy bien. Qué bien son las respuestas de ustedes porque se van complementando y vamos aprendiendo. Ahí está, específicamente, lo mencionaba Luna, las de color amarillo nos sirven para ordenar información y la que está en rosa para ejemplificar ideas o dar ejemplos. En este caso, anteriormente dice, su trabajo artesanal es muy variado y es donde enseguida vienen los ejemplos. Se destacan, por ejemplo, los huipiles bordados a mano, las servilletas y los manteles. Es decir, nos están dando ejemplo de su trabajo artesanal, que es muy variado porque hacen desde blusas hasta manteles y servilletas. Ahora sí, con lo anterior, ya analizado cada uno de, ya analizado el desarrollo, vamos a entrar a lo que es el tema que nos interesa para aprender de qué manera escribir nuestra información en cada subtema. Entonces, las oraciones temáticas van a ser importantes para poder escribir el desarrollo de nuestra monografía. Vamos a entender qué son y vamos a ver un ejemplo. ¿Qué son estas oraciones temáticas? Su nombre lo dice. Tema, temáticas. Representan una idea o un asunto principal. En otras palabras, como si estuviéramos hablando de las ideas principales que nos dan a conocer el tema. Ahora, esta idea o asunto principal desencadenan explicaciones, datos o ejemplos que se expresan mediante oraciones secundarias. Maestra, pero sigo sin entender. Usted me está hablando en chino. Bueno, vamos a seguir con el ejemplo del subtema 1, el de la fundación. El libro, y ustedes ya me dijeron que lo que está en verde, subrayado en verde, es una oración temática, porque ustedes mencionaban que nos da, que da a conocer el tema del cual se titula el subtema, fundación. Nos da a conocer la historia de Oaxaca, cómo se fundó, en qué fecha y cómo. Entonces, ¿cuál sería la idea principal en este primer subtema? Pues es la oración temática, la que nos brinda el tema del párrafo del subtema. Aquí está. Y luego les preguntaba en la actividad anterior, ¿qué datos nos proporciona el resto de las ideas? Pero ahorita vamos a ver qué datos son. Entonces, esta idea que está en rojo es la oración temática. Y aquí está representando una idea que es la fundación de Oaxaca. ¿Cuál es esta idea principal? Pues el cuándo y cómo se fundó, que es la fundación de Oaxaca. Ahora, dice que el resto de la información nos va a proporcionar ejemplos, explicaciones, datos a través de oraciones secundarias. ¿Y cuáles son estas ideas secundarias u oraciones secundarias, que viene siendo lo mismo? Pues es la segunda parte del párrafo. ¿Qué datos nos dan estas ideas secundarias? También lo acaban de mencionar ustedes, aquí está en pantalla. Primero, que el rey Carlos V le dio el título de ciudad, que actualmente es la capital del estado y que es una bella ciudad colonial del país.
Esto que les acabo de mencionar son las oraciones secundarias. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Entonces, ¿qué podemos decir con esto? Que un subtema debe de tener una oración temática. ¿Esta en qué parte debe de ir? ¿Al principio o al final? Si queremos dar a conocer el tema del subtema, ¿en dónde debe de ir? Al principio. Exactamente. Muy bien, entonces cada subtema debe contener su oración temática que va al principio y enseguida van las oraciones secundarias, que es donde vamos a nosotros expresar más detalladamente sobre el tema, agregando ejemplos, datos o explicaciones. Ahora, para poder captar mejor esta información, vamos a hacer el ejercicio que tienen ustedes en pantalla y espero ya lo tengan en su libreta al menos copiado para nada más ir rellenando con las respuestas. ¿Qué dice el ejercicio? Dice, por último, completa la siguiente tabla. Escribe la oración temática, que sería esta columna de aquí, y ojo, el día de hoy solamente nos vamos a centrar en esta columna. Hasta mañana vamos a completar la última, que son los tipos de ideas secundarias, pero hoy solamente vamos a identificar la oración temática de los subtemas 1, 2, 3 y 4 que leímos anteriormente. ¿Sí quedó claro? Sí. Excelente, entonces acompáñenme a la última parte de esta sesión. Y aquí tenemos el primer ejemplo que ya comentamos. El subtema 1 es la fundación. Aquí está. Tenemos el subtema, la oración temática o la idea principal. Aquí está ya señalado. Y lo que le sigue son las ideas secundarias. Entonces, aquí tenemos la oración temática. Es toda esta información que está en verde. Vamos a pasar al segundo ejemplo. Este sí, vamos a activarnos más para tratar de identificarlo por nuestra propia cuenta. ¿Cuál es la oración temática del subtema 2? Grupos étnicos. ¿Cuál sería aquí? Pregunta para ustedes. La oración temática. Desde donde dice entre los más importantes hasta los guaves. ¿Cree que todo eso es la oración temática? Sí, porque habla de los grupos étnicos y esos son los grupos que hay. Ok. Oscar opina que es eso. ¿Alguien que opine distinto? Sin miedo al éxito. Ok, vamos a leer. Dice, en Oaxaca conviven varios grupos étnicos. Entre los más importantes se encuentran en primer lugar, bla, 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 bla. ¿Cómo empieza este subtema? En Oaxaca conviven grupos étnicos. Varios grupos étnicos. Varios grupos. ¿Cuál sería la oración temática? ¿Esa que acaban de leer o la que dijo Oscar? ¿Cuál es el subtema? Grupos étnicos, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál sería entonces la información que me dice que sí se va a hablar de eso? En Oaxaca conviven varios grupos étnicos. Exactamente. Eso nada más sería la oración temática. Ya nos está diciendo que se va a hablar de grupos étnicos. Lo que mencionó su compañero, ¿qué serían? La idea secundaria. Exactamente. Todo esto y el resto del subtema serían las ideas secundarias, porque ya nos van a explicar cuáles son, nos van a dar ejemplos de algunos de ellos y lo que hacen. Eso ya sería complementar a la oración temática. Entonces, ¿cómo quedaría la oración temática? Aquí está. Vamos al tercer subtema, gastronomía. Aquí tenemos el subtema.
Ya leímos la información, ya sabemos que habla de la comida de Oaxaca. ¿Y cuál sería entonces la idea, la oración temática? ¿Cuál nos está introduciendo al tema? Acuérdense que dijeron que la oración temática debería ir al principio porque nos está dando a conocer el tema. Manuel. Oaxaca Perdón. ¿Sí, Luis? Oaxaca se destaca por sus quesadillas, tlayudas, tamales, café, chocolate y pan y caldo de guías, entre muchos otros alimentos. Ok, ¿será todo eso? Manuel, ¿qué dice usted? Además de los 7 variedades de... Ok, se le puso se desactivó su audio. ¿Alguien que tenga otra idea? Que diga, maestra, yo creo que es esto de aquí. No tengan miedo. ¿Cuál es? Además de las 7 variedades de moles, Oaxaca se destaca por, y ya el resto de la información, ¿qué serían? Ideas secundarias. Ideas secundarias. ¿Y qué tipo de información nos proporciona? Ejemplos, datos o explicación. Ejemplos. Exacto, ¿verdad? Ya nos están dando ejemplos de la gastronomía de Oaxaca. Entonces, fíjense, desde un inicio nos habla que tiene 7 variedades de moles. ¿Y esto qué es? ¿Qué es el mole? Pues sabemos que es comida, ¿verdad? Entonces, con esta primera idea ya sabemos que ese subtema va a hablar sobre la comida tradicional en Oaxaca. Entonces, quedaría así la oración temática. Además de las 7 variedades de mole, Oaxaca se destaca por, y ya posteriormente vienen las ideas secundarias donde ya nos dan más ejemplos de su gastronomía. Y por último, y con esto concluimos, sitios históricos. Aquí tenemos el subtema, sitios históricos. ¿Cuál es la oración temática en este subtema? Oaxaca de Juárez se caracteriza por tener edificios y monumentos considerados históricos. Excelente. ¿Estamos de acuerdo con Luna? Sí. Sí. Exacto. Aquí está la oración temática. ¿Por qué? Porque esta información nos dice que tiene edificios y monumentos considerados históricos. Dice, Oaxaca de Juárez se caracteriza por tener edificios y monumentos considerados históricos. Efectivamente, es la oración temática. Y el resto, pues ya nos van mencionando, ¿verdad? ¿Cuáles son los más importantes? Que ya lo dijo Oscar ahorita, el Palacio de Gobierno, el teatro, y sus demás compañeros dijeron también la fuente de las 7 regiones. Entonces, el resto de la información de ese subtema serían las oraciones secundarias. Y entonces, ¿cómo quedó la oración temática? Ahí está en pantalla. Así debe de quedar su tabla en esta primera parte. Mañana terminamos de completarla. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? No. No. Ok, entonces ya para cerrar la sesión, quedamos en que cada subtema en una monografía, o vaya, cada subtema del desarrollo de una monografía debe de tener ¿qué? Oraciones temáticas. Y ideas secundarias. Exactamente.
Cada subtema debe tener su oración temática y sus ideas u oraciones secundarias que ejemplifiquen. Y preguntan, ¿de qué manera podemos acomodar la información? Bueno, esta respuesta la vamos a conocer el día de mañana para que no se pierda la sesión. Y con esto damos por concluida esta primera parte de la actividad número 5.